columna y baluarte de la verdad, edificando con sana doctrina a la Iglesia de Cristo. Quiero que abran sus Biblias en Hebreos capítulo 11 y el versículo 13. Voy a leer solo un versículo, sin embargo voy a estar exponiendo desde el versículo 8 hasta el versículo 19. El pasaje de hoy es un pasaje amplio, pero para arrancar solo quiero leer ese versículo. Hebreos capítulo 11 y el versículo 13, que dice lo siguiente: todos estos murieron en fe sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Y quiero que leamos esa frase: todos estos murieron en fe sin haber recibido las promesas. Una vez en la antigua denominación a la que pertenecía, recuerdo que vino un predicador a una campaña y hasta hoy recuerdo esta frase. Claro, la gente aclamó con un fuerte aleluya y gloria a Dios esa frase, pero yo cuando estudié más a fondo luego las Escrituras chocó con lo que leí aquí, porque la frase de ese predicador fue la siguiente: tus ojos no se cerrarán en esta tierra sin ver cumplida la promesa que Dios tiene para tu vida. Claro, eso llenó de ánimo a todas aquellas madres que el predicador le había dicho que verían a sus hijos en Cristo. Eso llenó de ánimo a todas aquellas esposas que el predicador le dijo que verían a sus maridos en Cristo. Eso llenó de ánimo a todos aquellos que habían recibido alguna promesa para sus vidas, porque les estaba diciendo que no morirían en esta tierra sin ver cumplida esa promesa. Pero cuando nosotros llegamos a Hebreos 11 y el versículo 13, leemos todo lo contrario. Está hablando de unas personas que murieron en fe. Murieron en fe, y eso es importante, murieron en fe, creyendo la promesa, teniendo la fe certeza, la fe plena en la promesa que Dios había hecho, pero murieron sin recibir la promesa. Y este pasaje no habla de una persona cualquiera, habla concretamente del padre de la fe, habla concretamente de Abraham. Está centrado en la persona de Abraham. Nosotros venimos de unos versículos del 4 al 7 en el que hemos visto la fe manifestada en la vida de tres personas. Vimos la fe de Abel, que la vimos en su ofrenda, cómo Abel hizo su ofrenda y agradó a Dios porque la hizo con fe. Vimos la fe de Enoc, que lo llevó a caminar con Dios, una fe puesta en Dios que lo llevaba a una vida con Dios y por eso Dios se lo llevó. Y vimos la fe de Noé, que por tener fe en la palabra de Dios construyó el arca, aunque no viera ni una gota caer del cielo, confiando que si Dios lo dijo, lo cumpliría. Y Noé, por fe en la palabra de Dios, obedeció el mandato de Dios. Así que vimos que una vida de fe se traduce en una vida de alabanza a Dios, de ofrenda a Dios, de adoración a Dios. Vimos que una vida de fe se traduce en una vida que camina con Dios y vimos que una vida de fe se traduce en una vida que obedece a Dios. Pero ahora pasamos a otro segmento de la historia. Hicimos ese primer segmento con Abel, Enoc y Noé y ahora veremos otro segmento y en este caso vamos a hablar de Abraham. Vamos a hablar rápidamente porque algunos versículos mencionan partes de la vida de Abraham y lo relacionan constantemente con la fe, como si fuera la fe lo que movió a Abraham a todas esas cosas. La primera cosa que vemos es la fe del padre de la fe, porque así conocemos a Abraham. Nosotros a Abraham lo conocemos como tal, el padre de la fe. Y el versículo 8 nos enseña que por la fe Abraham salió. Vamos a ir viendo esos puntos. En cada versículo vamos a ver una actitud de Abraham movida por la fe. Y el primero es el siguiente: por la fe salió. El versículo 8 dice: por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció,
saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. En Génesis capítulo 12 y los versículos 1 al 4 leemos así: Y el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces Abraham se fue, tal como el Señor le había dicho, y Lot fue con él. Y Abraham tenía 75 años cuando partió de Harán. El pastorear una iglesia donde el gran porcentaje de ella son personas que vienen de otros países me ha permitido conocer el motivo principal por el cual muchos extranjeros llegan a Barcelona. Muchos ya son de segunda generación, vinieron sus padres y ellos nacieron aquí. Otros vinieron porque sus padres los trajeron desde muy chiquititos, ni siquiera les preguntaron, simplemente iban como una maleta más. Pero otras personas han llegado a Barcelona huyendo de problemas económicos. Personas que estaban en crisis económicas severas en su país y salieron para Barcelona, para España, buscando una mayor estabilidad económica para sus familias. Otras personas no es que tuvieran una crisis económica, pero vieron quizá en salir de su tierra encontrar oro. El sueño americano, o en este caso el sueño catalán, pensando que aquí encontrarían sueldos monumentales y podrían comprar grandes mansiones con piscinas y BMWs en sus países, cosa que hasta hoy claramente no ha pasado. Pero el dinero es una gran motivación. Otros, por lo que me han dicho, salieron de sus países por miedo. Quizá la violencia que había en sus barrios, el entorno en el que ellos vivían, no lo querían o no lo veían adecuado para criar a sus familias y vinieron aquí únicamente por la tranquilidad y la seguridad que encontraron en este país. Otras personas salieron huyendo de peligros, amenazados por bandas, amenazados por pandillas, amenazados por alguien, por algún tipo de persecución o miedo. Muchas veces que ellos mismos se buscaron, salieron huyendo porque temían por sus vidas. Pero al final, las motivaciones nunca han sido buscar a Dios. No fue Dios quien les dijo, sal, a la gran mayoría. A pesar de que de vez en cuando te encuentras alguno que te cuenta que fue Dios quien los movió a dar ese paso. Pero la gran mayoría no fue Dios. O fue el bolsillo, o fue el miedo, o fue la inseguridad, o fue la preocupación. Y nadie escogió Mozambique para salir. Nadie escogió Nigeria. Nadie se fue al Congo belga. Escogieron una zona europea donde sabían que podrían encontrar seguridad, estabilidad económica y quizá otras cosas. Pero en el caso de Abraham es diferente. En el caso de Abraham encontramos a un hombre que solo sale por un motivo, porque Dios lo mandó. Porque Hebreos nos dice que Abraham no sabía dónde iba. Abraham no sabía si el camino duraría un día, un mes, un año, 10 años. Abraham no sabía el destino. Abraham no sabía lo que le esperaba en aquella ciudad. Abraham no sabía si habrían enemigos. Abraham no sabía si habría trabajo. Abraham no sabía a qué se iba a dedicar, cómo iba a sustentar su hogar y familia. Eran 75 años, no era un chiquillo, no era un joven que estaba emprendiendo una aventura con su recién casada esposa para empezar a caminar en la vida juntos y si salía mal volver atrás. No, ya tenían bastantes años, tenían una edad avanzada y iban a tomar una decisión que podía repercutir en toda su vida, en todo su hogar, en toda su familia. Pero solo vemos una cosa, que Dios da una instrucción a Abraham, lanza una promesa y Abraham sin dudarlo toma a su esposa y se va. Y eso no es movido por otra cosa que por la fe. Abraham sale de su casa, abandona su comodidad, abandona a sus parientes, abandona su estabilidad económica y financiera, abandona todo lo que había construido durante esos años de vida solamente por la fe.
Recibe una promesa de Dios. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra, yo haré de ti una gran nación, bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan, yo estaré contigo. Y eso era lo único que a Abraham le bastaba oír. Era suficiente saber que Dios iba con él. Era suficiente saber que la orden venía de Dios. Porque muchas veces ustedes vienen a preguntar a los pastores: pastor, no sé si debo volver a mi país. No sé si me quedo o si me voy. No sé si cojo ese trabajo o si cojo el otro. Y eso es un problema. Porque un hermano te dirá una cosa, otro hermano te dirá otra cosa, tu esposa te dirá otra cosa, tu suegro te dirá otra cosa, tu pastor te dirá otra cosa. Y la pregunta es: ¿a quién harás caso? Es difícil preguntar sobre decisiones de la vida cuando sabemos que vemos muchas cosas de la vida diferente. Si le preguntas a una persona que no tiene ninguna afinidad por su país ya y que tiene claro que quiere arraigarse aquí y crecer aquí, él te va a dar 1000 motivos por lo que no deberías volver a Latinoamérica o a otro lugar. Pero si le preguntas a una persona que nunca se consiguió adaptar, que nunca sacó su mente de su país, que todavía sigue comiendo la comida de su país, bailando la música de su país, viendo los programas de su país, todo de su país, porque los pies los tiene aquí, pero el corazón lo dejó allí, esa persona te animará a volver porque él quiere volver. Todo depende a quién le preguntes, porque las personas vamos a dar el consejo en cuanto a nuestro corazón. Y en cuanto a nuestra mente, nosotros no damos el mejor consejo, damos el mejor consejo conforme a nuestro propio criterio. Según lo que yo pienso, lo que a mí me gusta, lo que yo creo y lo que yo amo, te voy a inclinar a que te guste, pienses, creas y ames lo mismo que yo. Pero ahí hay muchos peligros, que cada uno puede amar una cosa diferente. Por eso hay decisiones que yo soy partidario de que se toman entre dos, sobre todo las que tienen que ver con el matrimonio. Porque si no, mañana empiezan los reproches. Pero en este caso Abraham podía caminar seguro, porque el consejo no se lo dio su padre. El consejo no venía de Sara, no venía de su esposa Sarai, no venía de su familia, no venía de sus vecinos, no venía ni del alcalde de la ciudad. Venía de Dios. Y si Dios dice sal, lo mejor que puedes hacer es salir. Y si Dios dice quédate, lo mejor que puedes hacer es quedarte. Y si Dios dice suelta, aunque duela, lo mejor que debes hacer es soltar. Y si Dios dice perdona, aunque cueste, lo mejor que debes hacer es perdonar. Y si Dios dice ama, aunque sea difícil, lo mejor que puedes hacer es amar. Porque las decisiones de Dios son perfectas. Porque Dios conoce no solo el pasado, el presente, sino el porvenir. Dios ya ha decretado el fin desde el principio. Él sabe lo que conviene. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Por eso no ponemos en duda sus palabras. Y por eso disfrutaremos tanto dentro de 2 domingos viendo cómo un profeta alocado decide no hacer caso a la orden de Dios. Y ver la que se le lía. Porque si el Señor te quiere en Cancún, aunque tú quieras ir a Paraguay, vas a terminar en Cancún. Aunque el avión se tuerza, aunque llegue una tormenta y el piloto diga tenemos que cambiar de rumbo para evitar la tormenta y hemos aterrizado aquí, tú, no, Señor. No. Vamos a disfrutar con Jonás, ya te lo digo. Pero lo primero que vemos aquí es un hombre que salió de todo, de toda su comodidad, de toda su estabilidad, de todo lo que había plantado durante años, solo movido por una cosa, por la fe. Y yo quiero traer una pequeña aplicación a tu vida. Lo mejor que has hecho en tu vida, hermano, es haber salido de tu mala manera de vivir, de tu pasado, por la fe que has puesto en Jesús. Puede ser un camino más complicado porque tenemos al mundo en contra. Puede ser que el camino sea lleno de tropiezos, dificultades. La verdad es que es angosto. La verdad es que nos ha enviado como ovejas en medio de lobos. Vamos contra corriente, nadamos al revés del agua. Vamos en sentido contrario a la corriente de este mundo. Nuestra ideología es distinta, nuestro pensamiento es distinto, nuestra cosmovisión de la vida es diferente. No encajamos en el trabajo, no encajamos en muchas veces en nuestras propias familias. En la sociedad parecemos bichos raros.
Ningún político nos representa, ningún partido político piensa como nosotros. Para el mundo, retrógrados, homófobos, bichos raros, antiguos, cavernícolas, machistas. Pero no hay mejor decisión para nosotros que la que tomamos el día de caminar por fe detrás de nuestro Señor. Porque, hermano, la vida del creyente no se basa en otras cosas. Porque no nos han prometido más riquezas. Porque no nos han prometido una casa mejor. Porque no nos han prometido que no estaremos enfermos nunca. No nos han prometido que aprobaremos todos los exámenes. No nos han prometido que nunca caeremos en paro. No nos han prometido que tendremos los mejores sueldos de trabajo. Simplemente nos han dicho, ven y sígueme. Y como aquel cobrador de impuestos llamado Leví, nos levantamos y por fe fuimos detrás de Jesús. No hemos tomado mejor decisión en la vida que esa, hermano. Hemos tomado buenas, casarnos, tener a tus chiquillos. Hemos tomado malas, muchas más malas que buenas. Al menos yo, si analizo mi vida, cuento con una mano y me sobran dedos las buenas. Y me faltan manos para las malas. Pero hay una que es la mejor que tomé jamás. Poner mi fe en Jesucristo. Así que, así como Abraham sale de su vieja tierra por la fe en Dios, nosotros salimos de las tinieblas a la luz por la fe en Jesús. Pero no solo sale, por la fe Abraham salió, pero por la fe Abraham también habitó en aquella tierra donde el Señor le había dicho que iría. El versículo 9 y 10 dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Génesis 15, 7 y 8 dice, y le dijo, yo soy el Señor, que te saqué de Ur de los Caldeos, para darte esta tierra para que la poseas. Y él le dijo, oh Señor Dios, ¿cómo puedo saber que la poseeré? Mira qué promesa, esa tierra es tuya, Abraham. Yo te dije que salieras de tu casa, que salieras de tu parentela, que dejaras tu vida y que fueras al lugar que yo te mostraría. Esa tierra es tuya. Pero Hebreos nos dice que Abraham vivió en ella como un extranjero. Extranjero. Es como tú. Puedes estar en España y no solo tener permiso de residencia, algunos ya tienen la nacionalidad. Van con DNI español, con pasaporte español, tienen todo español, pero en el fondo cualquiera que los mire y ellos mismos, aunque lleven 20 años, aunque sea la tierra a lo mejor donde Dios quiso que crecieran y que dieran fruto para su gloria, pero se siguen sintiendo en esta tierra extranjeros, extranjeros. Y no es nada malo ser extranjero, hermano. No es nada malo ser extranjero. Eso es un concepto extraño que nos han metido en la cabeza, como que el ser extranjero es ser ciudadano de segunda. Como que en cada país están los locales y los visitantes. Como si el visitante fuera una categoría inferior de ciudadano. Pero eso son cosas que el racismo, el clasismo y cosas extrañas de esta vida llena de pecado y maldad del corazón del hombre nos han hecho creer. No había nadie más dueño de esa tierra que Abraham. Y era el extranjero. Esa es una realidad. La tierra no era de los que estaban allí. La tierra no era una promesa de Dios para los que a lo mejor ya habitaban allí. La tierra pertenecía a Abraham. Era una promesa que Dios había hecho a Abraham. Pero Abraham vivió en ella como extranjero. Y hay algo precioso en lo que acabamos de leer. Que Abraham vivió en ella como extranjero. Porque no es esa tierra en sí misma la que Abraham esperaba. Porque Abraham dice, nuestro texto, esto. Porque esperaba la ciudad que tiene cimientos. Pero mira lo que sigue ahora. Cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham estaba pisando una tierra. Una tierra que Dios le dice, venga, es para ti, poséela. Pero el corazón de Abraham no estaba en esa tierra. El corazón de Abraham estaba en una tierra mucho mayor. Una tierra que quizá las casas no habían hecho los hombres.
que las calles no la habían hecho los hombres, que los comercios no los habían hecho los hombres. Una tierra cuyo arquitecto y constructor era Dios. Y hermano, por la fe nosotros habitamos en esta tierra como extranjeros también. Yo soy de España. No me siento extranjero porque nací aquí. Mi DNI es de aquí, mi pasaporte es de aquí, pero no porque me sacara la nacionalidad, me la dieron al nacer, venía en el PAC, salí del útero de mi madre y vine con nacionalidad incluida. Pero yo soy tan extranjero como tú en esta tierra. Para el mundo lo que define si es extranjero o local es la bandera que hay en la entrada del país. Para el mundo lo que define si es extranjero o local es el sello o el pasaporte o el número de identificación o nuestro permiso de residencia. Para el mundo lo que define si es extranjero o local es el cartel que vemos en la entrada que pone bienvenidos a España, bienvenidos a Andorra, bienvenidos a Ecuador, bienvenidos a Colombia. Pero para nosotros no son esos carteles de esta tierra los que nos hacen saber que seguimos siendo extranjeros. Porque nosotros habitamos en esta tierra, pero habitamos por fe, esperando una tierra más grande y gloriosa, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Sabiendo como Abraham que nuestro destino final no es España, ni el que vayamos a tener nuestros últimos días de vida, sino que nuestro destino final es la gloriosa eternidad que nos espera junto a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque ¿sabes cuál es la promesa que a mí me hace descansar? No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera cierto, yo no lo habría dicho. Iré y prepararé lugar para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y eso es lo que me hace en los momentos difíciles seguir confiado. Y eso es lo que me hace en los momentos de enfermedad seguir confiado. Y eso es lo que me hace en los momentos dolorosos seguir confiado. Y eso es lo que me hace cuando pongo la tele y solo veo guerra seguir confiado. Saber que Él está preparando lugar para nosotros. Y saber que un día volverá y donde Él está hoy, yo estaré junto a vosotros por siempre también. Hermano, algo que también he aprendido con Jonás es que no hay peor sentimiento en el corazón que el patriotismo que algunos traemos dentro. Cuando llevéis más tiempo en esta iglesia os daréis cuenta que vuestro pastor es el pastor que menos celebra el Día de la Hispanidad. Pero asimismo me pone nervioso cuando se celebra el Día de Viva México, de Viva Brasil, de la independencia de no sé qué. Me da mucho miedo los sentimientos de patriotismo porque fue el sentimiento de patriotismo del profeta Jonás en cuanto a Israel el que le hizo pensar que Nínive no merecía salvación. Que Nínive era peor país, peor ciudad, ciudadanos que no merecían la gracia de Dios y llegar a pensar que Dios era propiedad exclusiva de Israel. Cuidado con los sentimientos de patriotismo que os llevan a decir frases como es que los bolivianos son así, es que no te fíes de un ecuatoriano, es que los colombianos siempre van con segundas. Cuidado con esas frases que hasta entre latinos escucho y ese sentimiento patriota que os hace despreciar a otras nacionalidades. Ruego a Dios que entendáis un día que pudisteis nacer en Ecuador, en Colombia, en México, en España, en Canadá, en los Estados Unidos o en el Polo Norte, pero que la eternidad la vamos a pasar con Dios, no en esa tierra, que no somos mormones, que no creemos que Estados Unidos es la tierra prometida, que nuestra tierra tiene una bandera que se llama Evangelio, que nuestra tierra tiene un rey que se llama Jesucristo y que nuestra tierra tiene una constitución que se llama la Santa Palabra de Dios. Y no hay sentimiento patriota que deba albergar nuestro corazón más grande que ese, que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Señor, donde está sentado a la diestra del Padre. Es el sentimiento patriota el que ha hecho daño en tantas guerras. Es el sentimiento patriota el que tiene en jaque a Barcelona con el estilo del lenguaje de la independencia, donde muchos, si no hablas catalán, se ofenden porque estamos en Cataluña.
Es el sentimiento patriota que llevó a un grupo peligroso y a las armas y a las bombas llamado ETA a querer ganar la independencia de una región a base de bombas y violencia. Lo mismo ha pasado con Irlanda y algunas zonas. Habrán oído hablar del IRA y otras cosas. Y lo mismo seguirá pasando, porque mientras el pecado habite en esta tierra, la guerra habitará también. Porque la guerra, por mucho que nos digan que es por protección, que es por lo que sea, al final la guerra es por la pura ambición y el poder de ser la nación más grande y poderosa. Y que no nos mientan. Si pones La Sexta, van con Rusia, con Ucrania. Si pones Televisión Española, van con Rusia. Al final no vamos ni con Rusia ni con Ucrania. Vamos con el Señor de los ejércitos. El único que en vez de guerra es el príncipe de paz. Pero que si hay guerra es porque lo rechazan. Así que, hermanos, por la fe salió y por la fe habitó. Vamos al siguiente pasaje y al siguiente punto. Por la fe Sara concibió. Versículos 11 y 12. También por la fe Sara misma recibió fuerza para concebir, aún pasada ya la edad propicia, pues consideró fiel al que lo había prometido, por lo cual también nació de uno, y este casi muerto con respecto a esto, una descendencia como las estrellas del cielo en número, e innumerable como la arena que está a la orilla del mar. En Génesis 15, en los versículos 3 al 6, dice así: dijo además Abraham: he aquí, no me has dado descendencia, y uno nacido en mi casa es mi heredero. Pero he aquí que la palabra del Señor vino a él, diciendo: tu heredero no será este, sino uno que saldrá de tus entrañas. Él será tu heredero. Lo llevó fuera y le dijo: ahora mira el cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y le dijo: así será tu descendencia. Y Abraham creyó en el Señor, y él se lo reconoció por justicia. Hay una cosa interesante en este pasaje. La primera cosa, Sara recibió fuerzas para concebir. ¿Por qué? Por la edad que tenía, aún pasada ya la edad propicia. No, hermano, imagínate que tú vas ya en plena menopausia, en el auge de la menopausia, tus 70 añitos, ya pensando en bisnietos, y vas al médico porque te duele el estómago y te dicen: usted está embarazada. Te reirías prácticamente como Sara. Yo recuerdo hasta hoy una escena muy graciosa. Hace años, en aquella denominación, fuimos a un evento y vino un profeta entre comillas. Y recuerdo que sacó a mi suegra adelante. Mi esposa es testigo de que no miento con lo que voy a decir. Yo sabía la condición física de mi suegra ya. Es una señora, ya ha tenido sus niños, tiene sus nietos y tiene su edad. Está bien cuidada, el Señor la conserva bien, pero tiene su edad. Pero ese profeta trajo una palabra que a mí me dejó en jaque. Porque orando por mi suegra, habló del fruto que había en su vientre y que estaba creciendo en sus entrañas. Claro, yo me sorprendí, porque yo conozco la condición de mi suegra, la conocía entonces. También, por otro lado, me acordé de Sara y de Abraham. Pensé, oye, va a ser un bombazo, porque Dios ya lo ha hecho. Lo puede volver a hacer. Pero pasado el tiempo, obviamente, ese profeta pues saltó a la vista de todos que era falso, y su profecía también. Hay una cosa que yo voto porque hagamos. Yo creo que podríamos hacer recolección de firmas para llevar a cabo esto. En el Antiguo Testamento, si un hombre lanzaba una profecía de parte del Señor y no venía del Señor, no lanzaba dos, porque había una condena clara. Lo tenían que apedrear. Por eso la gente se lo pensaba dos veces antes de decir: así dice el Señor. Porque si decías así dice el Señor y no pasaba exactamente, morías a pedradas. Yo sé que vivimos el tiempo de la gracia,
Pero ya que están empeñados en volver a ser profetas, pues nos deberíamos empeñar entonces también en volver a tratar con los profetas como se trataba entonces. Pero esa parte no les gusta y yo siempre quedo como el malo. Yo creo que es justo. ¿Por qué Dios hacía eso? Por lo mismo que hoy denunciamos a los herejes en las redes, en el púlpito, por proteger a su pueblo. Nadie decía, Dios, ora por ellos. Dios, te falta amor. No, Dios decía, yo amo tanto a mi pueblo que tengo que cortar de raíz todo aquel que quiera hacerles daño. Miren, yo creo que le falta mucho más amor a aquellos que ven a hombres sanguinarios como Maldonado, Cash Luna y esta gente y miran a otro lado con el falso amor de vamos a orar por ellos y Dios ya los juzgará. Porque ¿qué amor tienes por aquellos que manipulan? ¿Qué amor tienes por aquellos que engañan? ¿Qué amor tienes por aquella señora mayor que engañada por ellos deja toda su pensión en el altar? ¿Qué amor tienes por aquellas personas que viven buscando dinero, éxito y riquezas creyendo que eso es el evangelio, manipulados y engañados por esas personas? Me dices que yo no amo porque yo saco a la luz la basura, pero tú sí amas porque coges la basura y encima la guardas y la proteges y la dejas en manos de Dios. Entonces yo te pregunto, ¿qué amor tienes por las multitudes? No son 10 personas, ni 100 personas, miles, cientos de miles de personas que son engañados por esos mentirosos. ¿Qué amor tienes por esas personas? No, ¿sabes por qué Dios determinaba pedradas? Para que la gente no manipulara a su pueblo, para que nadie viniera a jugar con su pueblo, para que nadie viniera a reírse de su pueblo, para que cuando alguien lo hiciera y viera lo que le pasó al anterior, se pensara 2 veces antes de ir a lanzar una falsa profecía al pueblo. Pero ¿sabes por qué hoy se hacen campañas y se van saltando así? Porque ya no hay juicio inmediato sobre ellos. Pero obviamente el juicio de Dios sí. Pero que el juicio de Dios les espere, que Dios sea el único juez perfecto, soberano y justo, no significa que nosotros, como dice la Biblia, no debamos juzgar con justo juicio. Y alertar a las personas de una realidad de nuestro tiempo. Y es que hay muchos falsos profetas entre nosotros. Y no es malvado el que los denuncia. Malvado es el que los consiente. Si yo veo a alguien haciendo una injusticia en la calle, aprovechándose de una señora mayor indefensa, metiéndose con un niño discapacitado, y yo finjo que no miro y digo, ya Dios lo juzgará, ¿qué clase de amor tengo por esa persona que está siendo ultrajada? ¿No será que ante la justicia yo soy cómplice? Porque yo no sé mucho de leyes, yo no he estudiado derecho, más allá del civil y mercantil que tuve que estudiar para la carrera. Pero hasta donde yo sé, si yo veo que alguien atraca un banco y hago caso omiso, soy cómplice. Aquellos que saben que esos hombres son mentirosos y farsantes y miran a otro lado, son cómplices de sus engaños, de sus mentiras. Y no me lo disfracen como amor. Porque yo denuncio y también oro. Yo denuncio y también pido a Dios por sus almas. Yo denuncio y también le pido a Dios que se arrepientan. Pero denuncio por si no lo hacen. Y cuando lo hagan, dejaré de denunciar y daré la gloria a Dios. Porque mi corazón no quiere que ardan, mi corazón quiere que se arrepientan. Dios quiera que se humillen y se arrepientan de toda su maldad. Multitudes de personas escucharían ese glorioso testimonio. Pero mientras no lo hacen, debemos alertar a aquellos incautos, ingenuos y nuevos en la fe que están siendo engañados y manipulados por esas personas. Si el día de mañana yo tuerzo la Biblia y hago de esto mi secta personal, haciendo que la gente siga mis ideas y no la palabra de Dios, yo espero que se levante alguien también y lo saque a la luz. Y primeramente para ver si yo me doy cuenta. Denunciar no es odiar.
Porque lo que hace el Evangelio que nos salvó, lo primero es denunciar nuestro pecado. Es denunciar nuestro pecado. Dios primero ofende y luego sana. Sara no tenía edad propicia, pero fue fortalecida por la fe. ¿Por qué? Porque consideró fiel al que lo había prometido. Hermano, lo que marcó a Abel, a Enoc, a Noé, a Abraham, no fue la promesa, fue el Dios de la promesa. ¿Por qué? Y ese es el ejemplo que siempre doy, no me gusta, y yo sé que un día voy a conseguir, antes de morirme, eso sí, antes de que cierre mis ojos, yo veré una boda así, donde los novios, en vez de decir, prometo serte fiel, van a decir, prometo intentarlo. Porque mentimos desde el primer día de boda. Prometo estar en las buenas y en las malas. Murió su madre y le hiciste caso omiso a la muchacha. Prometo estar en la riqueza. Prometo hacerte feliz, tratarte como una princesa, hacerte sentir única. A mí me dan miedo cuando digo, bueno, los votos, yo digo, ahí viene, y cada uno miente con más poesía. Yo cuanto más, la gente cuanto más bonito ve los votos, yo estoy así como, qué desastre. Todo eso te lo va a echar en cara mañana. Cuando se casen, hermanos solteros, pídanle al cónyuge que guarde los votos. Como nosotros, el pacto de membresía, de me comprometo a esto y a esto. Que su cónyuge guarde los votos para que mañana se los ponga delante. Hermano, ¿por qué no nos fiamos de esas promesas? Son teatro, son cosas bonitas que hacemos, pero como la niña que pasa con los pétalos, el niño que pasa con los anillos, es todo protocolo. Protocolo. Que un día me gustaría que alguien se parara a analizar de dónde viene todo ese tipo de ceremonia, porque muy bíblica tampoco es. Que hablamos mucho de paganismo y alguno igual no se ha dado cuenta que ese tipo de bodas están muy marcadas por paganismo. Pero no tengo nada en contra, yo también hice la mía. Pero la realidad es que ¿por qué no le damos tanto crédito? Nosotros ya cuando escuchamos a esa persona decir prometo hacerte feliz, en el fondo pensamos, hará lo que pueda. Porque sabemos que son hombres. A mí hay gente de esta iglesia que me dice, pastor, le prometo que yo estaré caminando por fe para siempre. Y yo digo, pues no me lo han dicho veces. Gente que ya no está aquí. Y yo no digo que en el momento no sea tu deseo. Porque yo creo que cuando Pedro de corazón dice, yo te prometo que estaré contigo hasta la muerte, creo que también era de sincero. Pero hay algo que no debemos olvidar, somos hombres. Tenemos los pies de barro. No sabemos ni cómo nos vamos a despertar mañana. Yo hay hermanos que le digo, mañana hermano te visito. Y les he escrito por la mañana, hermano, me levanté mal. Tengo fiebre. Yo no puedo prometer mucho porque yo no sé ni lo que me va a pasar dentro de una hora. No sé ni si llego ya a casa. Todo lo que vivo es por la gracia de Dios. Yo no conozco ni lo que me vendrá dentro de un minuto, si me da un paro cardíaco aquí ahora, Dios no quiera. Pero esa gente, esos hombres, esas mujeres creyeron, no por la promesa, porque fiel era el que lo prometió. Porque quien lo prometió no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, porque el que lo prometió todo lo puede. Porque el que lo prometió es el Dios de lo imposible. Porque el que lo prometió es el que cuando hace algo nadie lo impide. Porque el que lo prometió es el que para las tormentas. El que creó los cielos y la tierra. El que dijo haya luz y trajo toda existencia de la nada. Porque el que lo prometió es aquel que conoce el futuro. El que tiene el futuro en sus manos. El que escribe el futuro. Porque tú no tienes un bolígrafo y tú escribes tu destino. ¿Por qué le hemos quitado el bolígrafo a Dios o qué? Lo escribe el Señor. Y por eso podemos creer en sus promesas. ¿Por qué creo que Jesús va a volver?
No porque la promesa es bonita, sino porque quien lo prometió es fiel. Él dijo que vendría y vino. Él dijo que nacería de determinada manera y nació. Él dijo que sería despreciado y lo fue. Él dijo que entraría en un pollino y entró. Él dijo que su sepultura sería así, lo fue. Él dijo que resucitaría y resucitó. Él dijo que ascendería en gloria y ascendió. Y entonces si dijo que volverá, va a volver. Porque si me lo dice otro, dudo. Si me promete un amigo estar conmigo siempre, le daré, venga, vale, sé que lo vas a intentar. Nos abrazamos, queda súper bonito, para foto, bien. Pero si lo promete Dios, le pongo fe absoluta. No porque la promesa sea más o menos bonita, sino porque fiel es quien lo promete. Hermano, nosotros no vivimos por fe porque las promesas son bonitas. Vivimos por fe porque Dios es fiel. Nuestra fe no está en las promesas, está en el Dios de las promesas. Mi fe descansa en Dios. La gente cuando le hablo de mi fe, me ven como si creyeran cuentos. Como si esto fuera mitología. En el fondo, yo sé que muchos me ven como quien cree en el horóscopo. Pero yo no tengo mi fe puesta en las estrellas. Yo no tengo mi fe puesta en la alineación de Saturno con Venus a las 8 de la tarde. Yo tengo mi fe puesta en el que hizo las estrellas. Yo no tengo mi fe puesta en la casualidad, en las cartas del tarot, en el romero, en la pata de conejo, en la estampita de Guadalupe. Yo no tengo mi fe puesta en una pulserita roja que le pongan al bebé al nacer que lo proteja, en que le echen 4 gotas en la frente para que quede protegido. Yo no tengo mi fe puesta en piedras de energía, en el yin y el yang. Yo tengo mi fe puesta en el único Dios verdadero. Y por eso la fe de todo el mundo se tambalea, pero la mía sigue firme. Porque todo lo demás se tambalea, pero Dios es inmutable. Y por eso sigo creyendo que lo mejor que hice en mi vida es poner mi fe en Él. Doy gracias a Dios que quitó la fe de mis fuerzas. Doy gracias a Dios que quitó la fe de mis capacidades, mi inteligencia, mi habilidad de hacer negocios. Como si la vida mía dependiera de mí y mi fuerza y mi capacidad y mi inteligencia y mi habilidad y mi sabiduría, porque eso solo traía estrés, preocupación, decepción, angustia, afán, depresión. Por fin ahora descanso sabiendo que yo no tengo fuerza. Yo no soy hábil, ni inteligente, ni sabio, pero tengo la fe puesta en Dios y en eso descanso, en que Él escribió mi historia y la cumplirá. No la escribo yo solo vivo las páginas que Dios ya ha escrito. No conozco el final, Él sí. Él sí. Yo solo vivo y voy descubriendo el libro de mi vida que Dios ya trazó. Soy responsable, sí, tomo decisiones, sí. Esto no es fatalismo. Dios no determinó que ahora mismo tropiezo. No lo veo de esa manera. Pero en cuanto a mi vida, a mi relación con Él, a mi salvación, a mi eternidad, yo creo en Él, no en mí. Yo descanso en su soberanía, no descanso en mi libre albedrío. No, porque mi libre albedrío antes de Cristo no era libre para nada. Esclavo del pecado, muerto. Ahora sí que soy libre en Cristo. Y libremente decido creer en Él. El versículo 12 ha dicho, por lo cual también nació de uno, y casi muerto con respecto a esto, una descendencia como las estrellas del cielo en número, e innumerable como la arena que está a la orilla del mar.
Dios prometió esa descendencia. Y Dios dio esa descendencia. Abraham solo vio uno, pero era el principio de la promesa. Porque tú y yo seguimos aquí. Y hasta donde yo he leído de mi Biblia, somos herederos de esa promesa en Abraham. Somos parte de esa promesa en Isaac, no en Ismael. Porque a pesar de ser el padre de la fe, la incredulidad a veces llega. Y una mujer por ahí tuvo una brillante idea y le dijo, oye, ¿y si, como vemos que esto no arranca, a lo mejor no hemos entendido bien la promesa? Yo tengo por ahí una esclava, lo mío es tuyo, Abraham. Tómala. Y de ahí que nazca la descendencia prometida de Dios. Pero como Dios dijo, la promesa era para algo que nacería de sus entrañas, de él y su esposa. Pero ahí vemos que incluso el padre de la fe sigue siendo hombre, sigue siendo débil. Porque algo que he aprendido con estos hombres que vemos aquí es que su fe no es contundente en el sentido de que nunca se tambalean. Porque Abraham en algún momento dijo que su esposa era su hermana. Y aunque algunos lo intenten defender diciendo es que era su medio hermana, la realidad es que lo que no quiso decir es que era su esposa. Omitió la verdad para proteger su vida. Tuvo miedo. A pesar de tener una promesa de Dios. Se adelantaron con la esclava, a pesar de tener una promesa de Dios. Y por eso, a pesar de ser hombres y mujeres de fe, nosotros a veces pegamos unos tropiezos feos, porque por un instante, en ocasiones, dudamos de Dios. Por eso, hermano, yo no digo que no seamos hombres y mujeres de fe, pero también digo que en ocasiones tenemos que pedir como aquellos discípulos, aumentanos la fe. Aumentanos la fe. Porque a veces es difícil. Porque somos débiles. Dios es fiel, pero nosotros somos débiles. Vamos a ver el siguiente punto. Por la fe ofreció a Isaac. Hemos visto que salió, hemos visto que habitó, hemos visto que Sara concibió y ahora creo que es el acto por el cual posiblemente Abraham sea más conocido. Ofrecer a Isaac. Versículos 17 al 19 dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, y en esto el autor de Hebreos deja claro que Abraham era probado. Y ahora, ¿para quién estaba probando su fe? ¿Para quién estaba probando su fe? Para Dios. Dios no sabía lo que iba a hacer Abraham luego. ¿Acaso Dios se lleva una sorpresa? Como, Abraham, para, que yo pensaba que no lo ibas a hacer, hombre. ¿Tú crees que Dios le pilló así por sorpresa? ¿Tú crees que el que tenía que ser probada la fe de Abraham era Dios mismo? Era Abraham. Hermano, Dios no necesita pruebas de mi fe. Pero yo hay momentos de mi vida que paso por situaciones que me demuestran cómo está mi fe. He pasado por momentos de mi vida donde he dicho, wow, esto en otro tiempo me hubiera hundido. Y me asombro de cómo he podido resistir por la gracia de Dios. Veo que tengo fe, pero también he pasado por otros momentos en los que he sido zarandeado y me he dado un toque de atención diciendo, todavía no estás tan fuerte. Todavía hay que trabajar más esa fe. Todavía hay que orar más. Todavía hay que confiar más. Todavía hay que rogar más a Dios. Porque los momentos de nuestras vidas, sobre todo los difíciles, no son para probar a Dios que creemos en Él. Son para probarnos a nosotros si de verdad creemos en Él. Porque Dios ya sabe cuál es nuestra fe, pero muchas veces nosotros no. A veces creíamos que estábamos mucho más firmes de lo que en realidad estábamos. ¿Cuánta gente creía que su cristianismo estaba bien y cuando llegó la pandemia, el encierro y no se podía congregar y no teníamos esa comunión constante, la gente se apagó, no oraba en casa, culpó a la pandemia, culpó al encierro, pero la realidad es que eso sirvió para decirles, oye, que no estabas tan firme,
Que si no tienes gente a tu alrededor haciendo bulla y llamándote y quedándote apagas, que parece que tu fe está en la gente. La pandemia sirvió para que a muchos dijeran, oye, no tengo mucha comunión con la iglesia y de verdad me hace falta, la iglesia es importante. La pandemia nos enseñó mucho. Muchos momentos de la vida nos sirven para aprender. ¿Qué fe tenemos? ¿O cuánta fe nos falta? Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo. Fue a él a quien se le dijo, en Isaac te será llamada descendencia. Él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también en sentido figurado lo volvió a recibir. Abraham lo fue a matar porque Abraham creyó que Dios no podía resucitar. Abraham pensó esto. Abraham aplicó un poco de lógica. Dijo, a ver, Dios me ha dado una promesa. Dios no miente y la promesa es que mi descendencia es en Isaac. Entonces, si Dios me pide que lo mate, lo mato porque seguramente Dios lo va a resucitar. Porque si tiene una promesa que es darme una descendencia en Isaac, aunque yo lo mate, esa descendencia va a salir, porque Dios no miente. Así que Abraham confiaba en que en cierta manera Dios obraría poderosamente para que la promesa de su descendencia fuera cumplida. Génesis 22:3 dice, Abraham se levantó muy de mañana, aparejó su asno y tomó con él a 2 de sus mozos y a su hijo Isaac y partió la leña del holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Versículos 7 y 8 dice, y habló Isaac a su padre Abraham y le dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí, hijo mío. Y dijo Isaac, aquí están el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham respondió, Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Y los dos iban juntos. El descanso de Abraham estaba en la promesa de Dios, no, en la fidelidad de Dios en cumplir sus promesas. Abraham podía haber pensado, oye, Dios ha cambiado de opinión. Dios se lo ha pensado 2 veces. Ahora Dios ya no quiere que tenga descendencia. Ahora Dios va a hacer otra cosa y por eso me pide al niño, para que se corte lo que había dicho y hacer el plan B. Pero Abraham nunca pensó eso. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Si fuera un hombre, uno piensa, hoy dice una cosa, mañana otra. Hoy te quieren, mañana te odian. Y tú me dirás, no, la gente no es así. ¿Cómo que no? Los mismos que están jurándose amor hasta la muerte en el altar son los que están en el abogado en el divorcio. No son diferentes. Cuando van a firmar el divorcio son los mismos que estaban en el altar. Los que dijeron juntos para siempre, tú y yo contra el mundo, son los mismos que dijeron tú y yo nunca más en este mundo. Así que el hombre es así. Porque ya no me interesas, porque ya no me aportas, porque yo merezco ser feliz, porque nuestro amor es condicional. Pero si el pastor me mira bien, lo quiero. Si el pastor ahora no me hace mucho caso, ya no. Si la iglesia me da atención, la quiero. Si la iglesia ahora me hace pasar desapercibido, ya no. Somos así, egoístas, interesados, cambiamos de parecer. Yo era del Barça y ahora soy del Betis. Después de los 4 del otro día casi me vuelvo a hacer del Barça. Somos así, hermanos. Cambiamos de parecer. ¿Cuántos eran amigos y ahora ya no les hablas? Los perdí por Cristo. ¿Cuántos perdiste antes de Cristo que no era por Cristo? Por orgullo, por peleas, por discusiones. ¿Cuántos primos, tíos ya no son parte de tu vida? Porque hubieron roces. Somos así, somos cambiantes. Somos cambiantes. Por eso hay mucha gente que hoy viene a España, mañana vuelve a su país, luego vuelve, luego va. Llega al final de sus días. No hay raíces, no hay amigos, no hay iglesia, no hay pastor. No tienen nada en ningún sitio porque son cambiantes, van de un lado para otro. Porque un hombre que no está en Cristo firmemente es como una hoja seca. Se la lleva el viento.
Si tú no estás firme en tus creencias hoy, mañana puedes estar en otra denominación, rodando por el suelo, cantando otras cosas raras, haciendo cosas extrañas en el culto. Porque has dejado una antigua denominación muy diferente a esta, ahora estás en una iglesia muy distinta, pero ¿cuál es la seguridad de que mañana no estás en otra vez muy distinta? ¿Mañana qué vas a ser? ¿Adventista? ¿Mormón? ¿Testigo de Jehová? ¿Hare Krishna? ¿Qué vas a ser? La única seguridad es la firmeza en Dios y su palabra. Por eso nuestras creencias no están basadas en así dice el pastor o así dice Caminando por Fe. Nuestras creencias no están basadas en así dice Juan Manuel. Nuestras creencias están basadas en así dice el Señor. Y esa es la seguridad de que seguiremos en las mismas por siempre. Porque confiamos, no en la enseñanza que los dan los hombres, sino en la enseñanza que proviene de Dios. Porque es inmutable. Cielos y tierra pasarán, pero su palabra... Todo es cambiante, la gente, cielos, tierra. Dios y su palabra no. Dios y su palabra no. Y por eso Abraham sabía algo. Dios no ha cambiado de planes. No se lo ha pensado mejor. Porque Dios lo ha prometido. Y Dios lo cumplirá. Por lo tanto, prefiero pensar que Dios resucitará a Isaac. Y cumplirá su promesa. Y eso, hermanos, hizo que Abraham, como hemos leído en Génesis, le fuera contado por justicia el creerle a Dios. La justificación de Abraham no fue por sus obras. No es, Abraham, has sido bueno y te declaro justo. Abraham, has hecho eso y te declaro justo. Abraham, te has portado bien y te declaro justo. No. Romanos 4, del 1 al 5, dice así. ¿Qué diremos entonces? ¿Que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahora bien, al que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Mas el que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Esa es la expresión del trabajo, es una ilustración muy, muy buena. Porque muchos creen que la salvación es como un trabajo. Yo hago mi parte, Dios me paga con la salvación. Hay gente que lo ve así. Yo me porto bien, yo obedezco los mandamientos, yo cumplo las normas de Dios, mi salario al final de mes, eres salvo. Pero entonces dice este texto que si fuera así, lo que te ha dado Dios no es gracia. Lo que te ha dado Dios no es un favor. Lo que te ha dado Dios no es un regalo, es una deuda, te lo debe. Tú has hecho algo que obliga a Dios a pagarte eso. Yo hago mis 8 horas y obligo a mi jefe a tener que pagarme porque si no, bueno, pues se le puede denunciar o tantas otras cosas. Pero nosotros no vivimos intentando ser cada vez más piadosos, obedecer sus mandamientos para poner a Dios contra la pared y decir, ahora sálvame porque es lo que debes hacer. No, porque no sería gracia. Y como dice Pablo, Abraham entonces tendría de qué jactarse. Pero no tiene de qué jactarse porque lo que trajo la justicia sobre Abraham fue su fe. Abraham creyó y le fue contado por justicia. Y ahora, después de ver esos actos de fe de Abraham, vamos a la pregunta final. ¿Qué ejemplo nos han dejado? ¿Qué ejemplo nos han dejado? El primer ejemplo, que murieron en fe. Que murieron en fe. No en dudas, no en incredulidad, murieron en fe. El versículo 13 dice, todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Hermanos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Te recuerdo algo que ya hemos dicho al principio. ¿Sabes qué somos?
Extranjeros y peregrinos, lo somos también como Abraham. Primera de Pedro 2:11, amados, os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. En este mundo hay ciertas pasiones, costumbres, culturas, hobbies, diversiones, que Pedro dice, os tenéis que abstener de ellas. Combaten contra el alma. Son propias de vuestra cultura de aquí, son propias de vuestra cultura de vuestro país donde nacisteis, pero ahora debéis vivir como extranjeros y peregrinos. Una vez le pregunté a una persona latina, oye, ¿qué te parecen a las sardanas? Y se rió así como, ridículo. ¿Ridículo por qué? Porque tú te has criado en la cultura del vallenato. ¿Y si eso no te parece ridículo? Porque vienes del país de la bachata. Porque vienes del país del merengue, de la salsa o de la samba. ¿No ves que eso es lo que tu cultura te ha dicho que es lo divertido, lo bueno, lo que vale? Vienes a España, ¿qué piensa la gente? Toro, flamenco, paella. Vas a Brasil, ¿qué buscas? Samba, carnaval, ¿sí o no? Samba es apropiado para un creyente. Se puede sambar para la gloria de Dios. Se puede ir al carnaval de Río para la gloria de Dios. Por eso Pedro dice, eso es donde tú naciste, pero como extranjero y peregrino, abstente de esas cosas que combaten contra tu alma. Eso es lo que tus papás te dijeron, tú eres brasileña, baila samba bonita, mueve el trasero. Pero Dios te dice, no, ahora eres extranjera y peregrina. Y esas cosas entristecen al Espíritu Santo. Lo mismo pienso del reggaetón, de la bachata, del merengue, de la salsa. Toda la cultura de bailes y música latina lo sabemos, no somos tontos. Promueven la sensualidad. Los hombres toda la vida se han apuntado a bailes de salón para usar esos bailes como un acto previo al cortejo. Así como los pavos y los pollos hacen su baile con las plumas, el baile de salón es el acto previo a la cama. El sexo en Latinoamérica empieza en el baile. Y lo sabemos, es imposible bailar bachata con una mujer y no sentir algo en el cuerpo. O bailas muy mal, o son sardanas. Porque debemos entender que somos extranjeros y peregrinos, que esta cultura está podrida y que todas estas cosas que para el mundo son normales, como dice Pedro, combaten contra el alma. No hacen bien a nuestra vida espiritual. Pero algo que nos enseña también ese texto con la expresión murieron en fe, es que creyeron hasta el final. Abraham vio a Isaac, pero no vio a la descendencia como las estrellas del cielo, ni como la arena del mar. Pero creyó a Dios y a su promesa hasta el final. Y nosotros también. ¿Crees que vamos a ver la venida de Cristo? No lo sé. ¿Creo que la podemos llegar a ver? Sí, lo creo. Pero si no lo veo, voy a creer hasta el final. Voy a creer hasta el final. Hebreos 10, 35 al 39 leímos esto. Por tanto, no desechéis vuestra confianza, la cual tiene gran recompensa, porque tenéis necesidad de paciencia para que cuando hayáis hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo, mi justo, vivirá por la fe. Y si retrocede, mi alma no se complacerá en él. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Tú y yo no somos de los que vamos a retroceder. Tú y yo no vamos a apostatar. Tú y yo no vamos a negar la fe. Y ahora no me vengas con lo que nunca digas nunca. Digo nunca, nunca voy a dejarlo. ¿Pero por qué dices nunca? Porque no descanso en mí, sino en el que empezó la buena obra. Yo no digo nunca por mí. Si fuera por mí, yo dejo gimnasio, dieta, fútbol, todo, libros a medias, todo. Pero el que empezó la buena obra la perfeccionará hasta el final. Yo digo que no voy a retroceder, no porque yo no voy a retroceder, sino porque Él me va a sostener. Y yo creo en Él, no en mí. Y por último, nos enseñaron otra cosa también, que ellos tenían fe en algo mejor. Abraham pisó esa tierra, pero él esperaba una mejor.
cuyo constructor y arquitecto es Dios. Versículos 14 al 16, porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia. Y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria, de donde salieron, habrían tenido oportunidad de volver. Pero en realidad anhelan una patria mejor, es decir, celestial. Podrían haber vuelto, pero anhelaban una patria mejor, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Hermano, te digo una cosa, esa frase del final, cuando yo preparaba el estudio, me la pregunté a mí mismo, y yo te la pregunto hoy. Está hablando de hombres de fe, y ¿sabes lo que dice al final Dios? Dios no se avergüenza de llamarse el Dios de ellos. Y yo me hice una pregunta que yo quiero que te hagas. ¿Dios diría eso de ti? Yo no me avergüenzo de llamarme el Dios de Juan Manuel. Mira tu fe en Dios. Mira tu vida de fe. Ahora te pregunto, ¿Dios se complace de esa vida hasta el punto como de ellos de poder decir, yo me siento orgulloso de poder decir que soy el Dios de fulano? Porque de ellos lo dijo, Dios mismo dice, no me avergüenzo de que digan que soy su Dios. ¿Crees que Dios se avergüenza de que lo relacionen contigo? ¿O Dios no se avergüenza de que la gente diga que Él es tu Dios? Ellos tenían sus ojos puestos en algo mucho mejor, en algo celestial. Y si te acuerdas lo que vimos en el capítulo 10, ¿te acuerdas los que les quitaron sus bienes? Que lo aceptaron con gozo. ¿Por qué? Hebreos 10:34. Porque tuvisteis compasión de los prisioneros y aceptasteis con gozo el despojo de vuestros bienes, sabiendo que tenéis para vosotros mismos una mejor y más duradera posesión. Esa gente de fe. Es como el texto enseña, como si Dios sacara pecho y dijeran, ese es mi pueblo. Mira esos hombres, una ofrenda de fe, caminar con Dios como Enoc por la fe, hacer un arca creyendo en el diluvio por la fe, dejar tu tierra por fe, habitar en otra por fe, esperar concebir un hijo por fe, animarte incluso a sacrificarlo por fe y creerle a Dios. Dios saca pecho y dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Que Dios pueda mirarnos, ver nuestra vida, nuestra obediencia, nuestra devoción, nuestra fe, y que pueda seguir diciendo en esa frase, y soy el Dios de Clicia, de Juan Manuel, de Johnny, de José Miguel, de Maraví, de Samuel, de Alan, de Machón. Que Dios se complazca al ver nuestra fe. Pero sobre todo, y termino con esto, pidiéndoos una cosa de corazón que os va a ayudar a vivir la fe. Que como esos hombres apartéis los ojos de esta tierra un poco y empecéis a vivir esperando cosas mejores. Y no hablo de casas, ni coches, ni dinero. Segunda de Pedro 3:13 dice, pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra, en los cuales mora la justicia. Que cuando la gente de tu país te diga, ¿por qué fuiste a España si vives en una habitación? ¿Por qué fuiste a España si tienes que compartir piso? ¿Por qué fuiste a España si ni casa tienes? Que puedas decirle con gozo, porque yo espero algo mucho mejor. Porque para mí esto es pasajero. Porque me van a enterrar. ¿Y qué hacemos con esa casa? Que no está mal tenerla, pero si no la tienes, no se te fue la vida. Es como la gente que cree que si no se casa está incompleta, o si no tiene hijos está incompleta, si no tiene coche está incompleta. Estamos en Cristo y en Él estamos completos. Y no vivimos con las ambiciones de esta tierra, que si llegan, gloria a Dios, y si no llegan también, porque nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva, en donde mora la justicia. Ya no habrá conflicto ni pandemia.
solo habrá gozo y paz por toda la eternidad. Pon tus ojos en esa promesa. Cuando llegue la oscuridad, mira arriba porque allí todavía reina la luz. Y sigue creyéndole a Dios. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias, Señor, por este llamado a la fe y a la confianza. Ayúdanos, Señor, a creer, a descansar en tu carácter, porque tú eres fiel para cumplirlas. Nosotros somos débiles, pero tú no. Nosotros somos incapaces, pero tú todo lo puedes. Nosotros nos equivocamos, pero tú no erras. Y por eso, Señor, en ti ponemos nuestra fe y nuestra confianza. Ayúdanos en nuestra incredulidad. Aumentanos nuestra fe cuando nos falte. Y sosténnos hasta el final, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.